Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Visual Studio Civil, el canal de los ingenieros civiles. En esta ocasión les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar realizando la revisión de una conexión atornillada. Si bien ya hicimos la revisión de una conexión, pero ahorita van a ver la diferencia que va a haber entre la anterior, que es en el primer video de diseño de estructuras de acero. Y bueno, si no lo han visto, les voy a dejar el video en la descripción de este video para que puedan visitarlo y puedan estar un poquito más en sintonía con nosotros. Entonces, vamos a ver que va a haber una ligera diferencia respecto a, primero, en la distribución, todo el acomodo de tornillos, y por supuesto vamos a ver qué nos indica la norma respecto a este tipo de casos en los que los tornillos son no cumplen una distancia uniforme, pero refiriéndonos a la parte del acomodo vertical, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de una mejor manera. Entonces vamos a comenzar. Bueno, pues este curso, como dijimos, lo mencionamos en el primer video, está diseñado con, o más bien está basado con las normas técnicas de acero del 2023, que es la última actualización que hasta ahorita tenemos de esta normativa. Y bueno, este será por ahora el último video de conexiones atornilladas. Vamos a estar viendo también un video para conexiones soldadas. Vamos a ver cómo se revisan. Y pues obviamente vamos a ir detallando toda esta parte que hemos venido siguiendo, ¿no? Respecto a la normativa. Entonces, antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal. Es muy importante para mí. Así pues me motivo a seguirles subiendo contenido de suma importancia para durante su formación académica o pues ya una vez egresen de la carrera. Entonces vamos a hablar un poquito, traer un poquito aparte de la actualización, que son las normas técnicas complementarias de 2023. Ahorita tal cual pues no voy a poner a indagar, obviamente ya hice una revisión exhaustiva respecto a los cambios que existen en la nueva norma y en las anteriores que pues ya teníamos, ¿no? La última era la de 2017. Respecto a esa norma, pues sí hay unos cambios, hay cosas nuevas. No sé si lo mencioné en el último video, pero metieron una nueva, digamos, un nuevo apartado, el cual se denomina revisión de edificaciones existentes, la cual pues obviamente nos va a detallar de qué forma podemos hacer un seguimiento para ya sea de después de un sismo o para prevenir daños irreparables incluso, pues se va a llevar a cabo pues una revisión exhaustiva respecto a lo que nos indica la norma. Entonces ahí la norma nos va a indicar de qué forma podemos hacer la revisión, si existe algún tipo de falla, cómo podemos tratar este tipo de fallas. Entonces toda esa parte obviamente pues van a haber casos en los que son especiales, ¿no? Pero en términos generales nos indican ahí un nuevo apartado para pues esta colección, digamos, de normas para diseño y construcción de diferentes elementos estructurales. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a estar viendo cómo hacer la revisión, obviamente, con esta norma. Y bueno, vamos a comenzar. Para no estar, pues no alargar mucho el video, de por sí va a ser un poco largo, pero pues para no alargarlo tanto, ¿no? Nos dice, para la siguiente conexión mostrada, se solicita determinar lo siguiente. Resistencia a la afluencia, no es algo nuevo. Resistencia a la fractura. Aquí quiero hacer un énfasis que esto sí va a ser lo que va a ser, lo que va a indicar la diferencia de cómo se resuelve un problema con determinado diseño de placa. En este caso va a ser les adelanto, va a ser una viga IR con una placa con un cierto acomodo de tornillos. Vamos a ver la diferencia que va a haber entre el primer video, primer ejercicio y este. Resistencia por bucle cortante y tensión. Resistencia de los tornillos, muy importante. Resistencia del desgarre al desgarre y al aplastamiento. Vamos a ver la separación, si cumple con la separación máxima al borde, es decir, de la placa a donde se encuentra el primer tornillo. La separación mínima que debe existir, perdón. Bueno, lo voy a poner. La separación mínima que debe existir entre cada uno de los tornillos y la separación, pues obviamente,
propia de los tornillos. Nos dice que consideremos acero a 572, grado 50 y tornillos ASTM A325N y una holgura de un 16avo, además de un espesor para la placa de 7 octavos de pulgada. Entonces, bueno, aquí les muestro la conexión. En este caso tenemos la viga IR que está conectada a él una placa, la cual la placa lleva 9 tornillos acomodados de esta forma. Entonces podemos darnos cuenta que en el primer video, o a diferencia del primer video, el acomodo de tornillos es sumamente distinto. En el anterior pues solamente veíamos que todos eran iguales, ¿no? En este caso podríamos decir que los del medio estaban alineados con los de arriba y los de abajo. En este caso no, están desplazados. Aquí sí quiero hacer un énfasis, una aclaración. La verdad no, ya tenía yo la presentación. Y ahorita pues como he estado un poquito apurado con el tema de trabajo y eso, no pude arreglar el tema del acomodo de los tornillos. Pero, bueno, lo ideal es de que se muestre aquí que la distancia que hay entre estos dos, más bien entre estos dos se va a encontrar el tornillo de arriba y el de abajo, porque debe de haber una distancia, y ahorita lo vamos a ver en uno de los incisos, que es muy importante comprenderlo bien, ¿no? Entonces en este caso quiero hacer la aclaración antes de que comencemos, y bueno, sobre todo que lleguemos a ese punto, para que pues no nos salga algo nuevo, ¿no? Algo extraño. Entonces vamos a comenzar con la primera revisión, que va a ser el inciso A, resistencia a la afluencia. Y bueno, aquí se nos muestra la carga aplicada, en este caso una tracción o una tensión. ¿Qué nos da el problema? Como primer paso vamos a recabar toda la información posible de los datos del problema y con ello nosotros poder ver de qué forma podemos comenzar, pues obviamente este problema, ¿no? Entonces, primer dato importante es el diámetro de los tornillos. ¿Cuánto es? Vamos a simbolizarlo con en este caso, phi, que va a ser igual a 3/4 de pulgada. Vamos a tener una equivalencia en centímetros de 1.91. Además, tenemos el espesor de la placa, que es de 7 octavos de pulgada, equivalente a 2.22 centímetros. Tenemos la altura de la placa de 20 centímetros. Tenemos el peralte de la viga IR de 30.3. Tenemos el espesor del alma, que es thickness web, se le conoce así como thickness, 0.5. Y para el thickness del patín es de 0.571, ¿no? Es ligeramente mayor. Tenemos el área de la viga, que es 26.8. Tenemos el valor de B de 10.1. Y bueno, con todos estos datos ya podemos comenzar a hacer la revisión de fluencia. En este caso, la resistencia, ya sea nominal o total, ¿no? Entonces vamos a ver que la diferencia, no sé si lo expliqué, pero hay una diferencia entre resistencia nominal y entre resistencia total. La nominal es cuando no la castigamos con algún factor de reducción. En este caso tenemos un factor de reducción que es el F sub R. Ahorita vamos a ver cuánto va a valer ese valor. Y solamente se va a considerar el esfuerzo de la afluencia por el área, ¿no? Para que sea resistencia nominal no debe de estar el factor de reducción. Caso contrario, que lo que tenemos aquí en la norma es que nos muestra cuál es la resistencia total ya multiplicándole ese factor de reducción. Entonces, esta ecuación la van a encontrar en la sección punto 3, página 84, y la ecuación es la 5.31a. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos parámetros? El FR es el factor de reducción y para el caso de la afluencia va a ser de 0.9. Quiero aclarar que los factores de reducción o resistencia en este caso no son igual para todos los casos. Es decir, va a haber casos en los que vamos a considerar diferentes valores, ya sea que puedan ir de 0.7 a 0.75. Entonces vamos a tener diferentes factores de resistencia para garantizar que el diseño es seguro, ¿no? Entonces tenemos el FY, que es el esfuerzo de afluencia para aquí en un 72 grados 50 de 3.515 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Nota importante. Para este tipo de revisión, cuando tenemos sobre todo una conexión entre una viga y una placa, es importante
revisar la resistencia tanto para la viga y para la placa, ¿eh? Es importante revisarla porque de esa manera vamos a ver qué es lo que va a fallar primero, ¿no? O sea, tenemos una conexión total. ¿Cuál es la conexión total? La conexión que existe entre la viga y la placa. Pero es importante determinar cuál va a ser la resistencia para la placa y para el perfil por separado. Entonces, obviamente va a regir la menor, va a ser la más crítica y donde vamos a tener una alerta. Entonces, vamos a comenzar con la placa. Para la placa vamos a tener una resistencia total afluencia de la placa, lo denoto como PL, FR, FY por el área de la placa. Podemos sacar el área de la placa, ¿por qué? Porque tenemos el dato del espesor y la altura. Con ello, tenemos el área de la placa igual a H de la placa por E de la placa, que será 20 por 2.2, nos da un total de 44.4 centímetros cuadrados. Sustituyendo en nuestra expresión para revisión de fluencia, tenemos 0.9 por el esfuerzo de fluencia, que es 3.515, y el área de 44.4, lo cual nos da una resistencia de 140.46 toneladas. Es una resistencia bastante buena, y ahorita lo vamos a ver a comparación de la del perfil, ¿no? Les adelanto un poquito. Entonces, con los datos del perfil, tenemos que la resistencia total afluencia del perfil va a ser FR igual FY por el área del perfil. El área del perfil se obtiene del manual del IMCA o de cualquier otro manual. Tenemos el área del perfil que es AIR de 26.8. Tenemos, ya sustituyendo toda la ecuación, 0.9 por el FY por el área y nos da un valor de F total de 84.78. Como pueden darnos, nos podemos dar cuenta, es ligeramente casi el doble, es casi el doble de la resistencia que tiene la placa. Entonces, pues obviamente va a regir la del perfil, va a ser la crítica y esta es una primera alerta. Entonces, ya obteniendo la resistencia de la placa y el perfil, podemos pasar con la revisión de fractura. Para la revisión de la resistencia resistencia total por fractura, vamos a considerar de igual manera un factor de resistencia. En este caso va a ser FR también, pero ojo, no va a ser el mismo valor y ahorita lo vamos a ver. Por el esfuerzo último, en este caso del material, por el área efectiva. Esta ecuación la pueden encontrar en la sección 5.3, página 84 y la ecuación de la 5.3.1b. Muy importante, la fractura se revisará por falla en la placa y falla en el perfil. Es muy importante comprender que cuando se hace una revisión debemos de intentar encontrar todas las posibles fallas que pueda haber en dicha conexión. Por eso, de igual manera, vuelvo a insistir, se va a revisar por separado. Se va a revisar fractura, como lo mencionó aquí, en placa y falla en perfil. Entonces, es importante tener en cuenta esta consideración para el momento de hacer la revisión, porque esto es lo que va a regir también y de cierto modo vamos a encontrar cuál es lo crítico, ¿no? Ahorita vimos, ya tenemos una primera alerta que lo crítico es el perfil, ¿no? Entonces habría que tener cuidado, a lo mejor cambiar el tipo de perfil, no sé, ya deberíamos de ahí de checar, obviamente con todos los resultados que tengamos, vamos a ver qué es lo que nos va a convenir y qué es lo que no nos va a convenir. Ahora, bueno, aquí era lo que yo les mencionaba, ¿no? El acomodo de los tornillos. Lo ideal era, bueno, en mi caso, pues fue un error mío, que se mostrara que en este caso la distancia que existiría, que debe de existir entre tornillo y tornillo, en comparación o respecto al de arriba, es que este esté a la mitad de estos dos de acá abajo. Porque esto es muy importante y es clave. Por eso represento ahorita este triángulo. Pero bueno, lo ideal sería eso. Ahora, yo les comenté, de hecho les puse el aviso en la diapositiva anterior, que teníamos que revisar en fractura. Esto va a ser lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo en el video, porque esto es crítico. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar las posibles fallas que pueden presentarse en la conexión, pero analizando la placa
y analizando el perfil. Y a su vez, podríamos decir que todo junto, ¿no? Pero no es del todo así, se tendría que hacer una revisión por separado. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces nosotros vamos a tener en consideración diversas configuraciones de posibles fallas. ¿Cuál será la primera configuración? Sería esta. Supongamos que la conexión se fractura y la fractura viene aquí, recorre aquí, empieza desde aquí del borde, recorre el espacio del tornillo y recorre todo esto de acá y vuelve a recorrer acá. Entonces, todo esto se va a fracturar. Ese es el primer caso, ¿no? En el que posiblemente se pueda fracturar. A esto lo vamos a denominar como área neta 1. Recordemos que para poder encontrar el área efectiva necesitamos tener un área neta. Y el área efectiva va a surgir con también un factor de reducción, de resistencia o reducción, que nos va a permitir encontrar una disminución en esta área. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la primera configuración. La segunda configuración va a ocurrir de esta manera. Sería área neta 2. ¿Qué es lo que viene aquí? Podemos ver que aquí sigue fallando en la placa nada más. No ha tocado el perfil, ¿no? Nada más está fallando la placa. Entonces la falla que se propone a revisar es que la falla venga del borde de la placa, pase por el tornillo y luego haga este zigzag y luego regrese otro zigzag y vuelve a bajar acá. Entonces tenemos aquí otra posible falla, que esta va a ser denotada como AN2. Y obviamente vamos a ver qué diferencia va a haber entre sacar un área neta 1 como esta y un área neta 2 con este, que esto es un caso especial. Esto nos lo indica la norma, cómo se abarca, y ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante que les digo, es importante que tengamos en consideración este triangulito, ¿eh? No hay que olvidarlo. ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente caso sería este. ¿Por qué este? Ahora lo que estamos viendo aquí es que ya no falla únicamente en la placa. Falla precisamente todo el perfil y viene aquí toda la falla, ¿no? Prácticamente podremos decir que aquí es donde falla toda la conexión. Porque puede fallar, puede que se fracture todo y solamente arranque todo este pedazo y pues obviamente el pedazo de acá pues puede llegar a ser crítico, ¿no? Pero no es lo más crítico. ¿Cuál será lo más crítico? En este caso es la área neta 3. Pero lo más crítico podríamos decir, a simple vista, solamente sin calcular nada, que lo más crítico sería esto. ¿Por qué? Porque aquí ya arranca prácticamente toda la placa y toda, bueno, parte del perfil, pero prácticamente está llevando toda la placa. Entonces solamente pasa igual. Viene del perfil hasta arriba, pasa por el tornillo y luego vuelve a bajar hasta acá. Entonces, esa posible falla podríamos decir que es la más crítica, pero es una suposición ahorita. No está bien suponer, todo lo tenemos que basar en cálculos y ahorita lo vamos a ver. Pero estas serían las 4 áreas netas que vamos a estar revisando. ¿Ok? 2 del perfil y 2 de la placa. Ahora, esta distancia es muy importante en la norma y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa esa distancia? ¿No? Con los datos del problema tenemos que la expresión de resistencia a fractura, vamos a hacer primero la revisión por la placa. ¿Qué es lo que tenemos? El área neta de la placa, si recuerdan, la expresión es muy parecida a la que vimos en el primer video, que sería el área de la placa menos el área de los agujeros. ¿Cuál es el área de los agujeros? Vamos a multiplicarlo de forma general, va a ser el número de agujeros por el diámetro más la holgura por el espesor. Obviamente, si no llegan a tener una consideración de holgura, pues obviamente no se toma en cuenta, solamente diámetro por espesor. Con todo esto tenemos que la holgura vale 0.16, el espesor de la placa igual a T es de 2.22 y el diámetro es de 1.91. Sustituyendo todo esto, tenemos que el área neta 1 es 20 por 2.2 menos 2, porque recordemos que acá pasa por 2 agujeros. Entonces recordemos estos números. 2 agujeros en el 1, 3 agujeros en el 2, 3 en el 4 y en el 3, perdón, y 1 en el 4. Entonces, con todo eso, tenemos esta expresión, menos 2 tornillos por toda esta expresión de aquí, que es el diámetro más la holgura por el espesor.
Todo esto nos da un área de 35.209 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a sacar el área neta 2, que sería igual, el área de la placa menos el área de los agujeros. Tendríamos esa expresión, 20 por 2.22, y recuerden que tenemos aquí el 3, porque en el caso del 2 pasa por 3 tornillos. Entonces tenemos 3 por la misma expresión, ¿no? 1.91 por 2.22. Y tenemos un resultado de 35.209. Aquí es donde yo les pregunto, ¿qué notan de raro en este resultado? Aparte de que es igual, el primero que yo podría detectar, digo, no sé, a lo mejor lo detectaron, pero este resultado es el mismo que este, ¿no? En teoría. Pero la realidad es de que no es correcto esto. Primero, ¿por qué? Primero, porque el resultado en sí no es correcto, porque si se dan cuenta que tenemos, si bien es la misma expresión, pero el valor del número de agujeros o tornillos, vamos a tomarlo como agujeros. En este caso es 2 y en este caso es 3, no es 2. Entonces, si fuera 2, me daría el resultado de acá arriba, pero me da el resultado diferente, me tendría que dar diferente. Pero bueno, pero ¿cuál es el error más grave? Que no aplica para estos casos. Cortes en diagonal o fracturas en diagonal, ya que es donde interviene la norma. ¿Sabes qué? Nos dice, ¿sabes qué? Pues en estos casos no quiero que lo consideres así porque está mal. Debes de considerar, nosotros no estamos considerando la diagonal. Estamos considerando que pasa pues prácticamente así. O sea, corta 3 tornillos y no los corta literalmente así. Los corta en diagonal y luego vuelve a regresar en diagonal. Entonces eso está mal. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Hay una sección en la norma que es un caso especial, que es página 53. Entonces, si nosotros nos damos la página 53, vamos a encontrar pues esta descripción, ¿no? Área neta, pues es todo lo que estamos viendo. Miembros planos, el inciso A pues es prácticamente todo lo que hemos estado viendo, pero en el inciso B hay algo que es muy interesante. Si no lo ven, lo voy a señalar. Sería esta pequeña expresión, igual, si no la llegan a ver, ahorita la vamos a ver. Pero nos dice ahí que es una expresión S al cuadrado sobre 4G, donde S es la separación longitudinal al eje longitudinal medida centro a centro entre cada dos agujeros consecutivos. Y G es la separación transversal medida de centro a centro entre ellos. Entre paréntesis nos dice que esa G se le llama gramil. Ahora, ¿qué representa esto en términos generales y en términos de, ya representados en algún modelo o alguna ilustración? La página 54 nos explica esto. ¿Qué quiere decir? Como pueden darse cuenta, nosotros tenemos aquí prácticamente la misma configuración en nuestro problema. Podemos ver acá un tornillo, luego acá vemos un tornillo y luego acá vemos otro tornillo y luego viene otro tornillo y luego otro tornillo acá. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, en teoría a mí me debe haber quedado así mi ilustración. Así era lo que les decía, este debería de quedar entre estos dos. Pero bueno, por un mal acomodo mío, un error mío, pues no quedó así. Pero en teoría debería haber quedado así. Ahora, la separación S es la que nos indica que existe entre este y el tornillo donde va a pasar la falla, ¿no? Dijimos que la falla viene en diagonal. Entonces la falla viene en diagonal y obviamente vuelve a regresar en diagonal. La separación que existe entre esos dos y el gramil será la separación que existe entre este tornillo y este, pero de forma perpendicular, no diagonal. Pero ¿qué nos dice? Para eso vamos a que tenemos que encontrar un valor. Bueno, si yo calculo esta expresión, S al cuadrado, bueno, S en qué unidades está. Puede estar en centímetros, en pulgadas, en metros, etcétera, pero sigue estando en centímetros, ¿no? La G sigue estando en centímetros, porque pues es una distancia. Pero ¿qué pasa? Si yo le elevo al cuadrado la S, me queda centímetros cuadrados, términos de área, y si lo divido entre 4G, me va a quedar centímetros. Yo necesito centímetros cuadrados porque esto va a ser un área que yo voy a considerar adicional a la parte de la trayectoria que yo traigo, ¿no? Entonces, la expresión general, ecuación generalizada de todo esto sería el número de diagonales
por la separación al cuadrado entre 4G por el espesor de la placa. Esa será la expresión general. Solo así yo puedo tomar en cuenta que esta expresión pertenece o corresponde a una expresión en términos de área. Y de esa forma yo lo puedo considerar adicional a todo mi cálculo que yo voy a obtener respecto a la falla. Entonces, dicho esto, vamos a regresar a lo anterior, que será nuestro modelo. Y aquí viene la separación. ¿Recuerdan el pequeño triangulito que les dibujé? Sería la base de ese triangulito, será la separación que existe entre este tornillo y este de acá, que es donde se va a presentar la falla. Y esa distancia va a ser de 3, porque si bien tomamos de aquí a acá son 6, y luego de aquí a acá serían 3 y 3. Entonces sería 6, y entre 2 nos quedarían 3 centímetros, lo que valdría S. ¿Cuánto valdría G? Pues en este caso valdría 6, porque pues nada más tenemos que considerar la distancia que existe entre este y este de forma vertical, ¿no? Entonces ya tenemos los dos valores, tenemos la expresión generalizada, así que con todo esto ya podemos pasar a la expresión para poder calcular el área neta 2, la cual va a quedar de la siguiente manera. Va a ser el área neta de la placa, el área neta va a ser área de la placa menos el área de agujeros más la expresión que sacamos de la ecuación generalizada para casos especiales en diagonal. Nos quedaría de la siguiente manera. Sería 20 por 2.22 menos los 3 agujeros por la expresión del diámetro más largura por el espesor, más 2 diagonales. Recordemos que corta 2, si corta 3 tornillos va a cortar 2, va a tener 2 diagonales, por 3, que es la S, entre 4G, si era el 6, por 2.22. Y esto nos da un área neta de 32.28. Entonces, obviamente, pues es muy diferente al cálculo que habíamos calculado, bueno, al que habíamos obtenido la primera vez. Con ello, podemos sacar ahora sí la parte del perfil. Ya calculamos todo lo de la placa, que era el área neta 1 y el área neta 2. Vamos con el área neta 3, que sería la misma expresión, para no aburrirlos. En este caso, cuando tengamos un perfil que muestre dos diferentes tipos de espesores o tamaño de espesores, vamos a considerar siempre menor. El menor siempre va a ser el más crítico, así que entre el thickness web y el thickness del patín, el del patín mide .571, en este caso mide .500. Vamos a considerar el del thickness web, que sería el espesor del alma, y el diámetro se sigue conservando. Entonces, la expresión es la misma. Recordemos que el área neta en color negro es la que también cortaba 2 diagonales, pero consideraba parte del perfil. Entonces, sustituyendo la expresión, tenemos el área del perfil menos los tres tornillos por la expresión del diámetro más largura. Y aquí le sumamos lo del gramil y la separación que existe entre las diagonales, pero de la base. Entonces, calculando esto nos queda de 24.07 centímetros cuadrados. Para el neta 4 es exactamente lo mismo, pero ahora solamente va a cortar un tornillo, va a pasar por un tornillo, perdón, o un agujero. Este no lleva gramil, bueno, no lleva la expresión generalizada de diagonales, porque pues dijimos que corta, pasa literalmente por solamente un tornillo. Y esto nos queda de 25.77 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, con todo eso, ya tenemos los 4 valores de las áreas netas. Y bueno, esta será la configuración, se las traigo nuevamente para que la puedan recordar. Y en este caso, la norma nos dice que el factor de resistencia, lo que les decía, no va a ser lo mismo. En este caso nos dice que es de 0.75. ¿Ok? El esfuerzo último vamos a considerarlo de 4570, esfuerzo último para 572 grados 50. El área efectiva va a ser igual a U, que es el factor que vamos a considerar en la sección 1, 2, 3, por el área neta, ¿no? El área neta es, el AN es el área neta, U es el factor de reducción de área, que vamos a considerarlo con la tabla 2, 1, 3, 2. Y bueno, puede valer 1, esto lo pongo como ejemplo, no es el valor que vamos a tomar en cuenta, pero puede valer 1, puede valer 0.7, 0.5. Vamos a ver ahorita cómo calcular ese valor. Va a depender obviamente de la configuración que tengamos. Entonces,
Yendo a la tabla 2.1.3.2 de factores de reducción de área para conexiones en miembros en tensión, es importante eso. Como les digo, ¿no? Aquí pues prácticamente el 1 es el factor general, ¿no? No hay un factor como tal que se tenga que reducir. Cuando todos los miembros de la fuerza se transmiten directamente, es decir, que no es el caso como ahorita, ¿no? Que tenemos aquí que las diagonales, entonces no se toma en cuenta esa parte. Además, en nuestro caso, entra en el ejemplo del caso 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una viga IR y aquí tenemos una placa perdón. Está conectada a una placa. Entonces, y bueno, confirmando esto nos dice que en secciones IR, que es la que tenemos, pueden usarse como alternativa al caso 7. Entonces tenemos que revisar caso 7 y caso 2. Nosotros caímos primero en el caso 2, que tendríamos que calcular esta U con esta expresión, que sería esta X testada entre la longitud de la conexión. La X testada la vamos a poder obtener del manual de perfiles de acero. Entonces nos dice que nos vayamos al caso 7. El caso 7 nos dice que el caso 7 nos dice que tenemos perfiles IR, que es lo que estamos ahorita nosotros teniendo. Y bueno, en este caso nos dice que el alma está conectada con 4 o más tornillos en la dirección de la fuerza. Tenemos este caso, ¿por qué? Porque nuestra placa está conectada precisamente aquí en el alma, ¿no? No está conectada en los patines como los de acá arriba. Nuestra conexión está en el alma. Entonces, nuestra U va a valer 0.7. Esa es la primera U, la posible valor de U. Pero tenemos que compararlo con el de acá. Y aquí no va a ser el menor. El valor que sea mayor de U es el que se va a considerar para el factor de reducción de área. Aquí no aplica la del menor, aquí debe de aplicar el mayor. Porque debe de garantizarse, como les digo, pues toda esa seguridad. Entonces, tenemos dos posibles valores para U, que sería con la expresión de acá que ahorita la vamos a calcular, y este de acá que nos da ya la norma, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar al cálculo de ese valor de U. Caso 7, ¿cuál es el caso 7? Nos dice que la U vale 0.70. Caso 2, que la U vale 1 menos X testada entre longitud. Ahora, ¿cómo podemos calcular el valor de la longitud? Pues nos vamos a basar en nuestro modelo, en este caso el acomodo que tenemos para la conexión. Y bueno, ¿de qué forma podemos calcular esta longitud? Vamos a considerarla desde donde empieza el primer hueco de este lado y donde termina el último hueco. Aquí podemos darnos cuenta si recordamos la distancia que hay de aquí a este tornillo es de 3, entonces tenemos 3 esta distancia, 3. 6 más 2 6 más 6 son 12, más 3 tenemos 15. Entonces, la longitud total de la conexión es de 15 centímetros. Tenemos la longitud de la conexión de 15 y del manual IMCA vamos a obtener una X testada de 4.41 centímetros. Sustituyendo estos valores en el caso 2 nos queda 1 menos 4.41 entre 15, lo cual nos da 0.706. Es ligeramente mayor al caso 7, entonces va a regir por ser mayor. Ahora vamos a calcular, una vez que ya calculamos nosotros nuestras áreas netas, que son 4, vamos a calcular igual. ¿Para qué calculamos esto? Vamos a utilizar solamente las que sean críticas. ¿A qué me refiero con críticas? Que sean las áreas netas menores. La primera área neta menor para la placa sería la de 32.28 centímetros al cuadrado, que como dijimos, era la de la diagonal, la primera diagonal. Entonces, si yo multiplico el área, para el área efectiva, el área neta por el factor de reducción, me queda 0.706 por 32.28. Esto es igual a 22.789. Esto es el resultado para el área efectiva. Sustituyendo ya en la resistencia por fractura, nos queda 0.75 por 4.570 por 22.789 nos da 78 toneladas. Y podemos sacar ahora del perfil, igual vamos a ponerla que sea menor, en este caso la 24.07, el área efectiva nos da de 17. Sustituyendo todo esto nos da un valor de resistencia total a fractura, 58 toneladas. Sigue siendo crítica la del perfil.
incluso más que la de la placa. Entonces la fractura es crítica en el perfil, ¿no? Entonces ya tenemos otra alerta que el perfil es el que va a fallar. La placa sigue pues prácticamente resistiendo bastante, pero el perfil ya vimos que no. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí vamos a pasar a revisión por bloque de cortante y tensión. La expresión se encuentra en la página 194, sección 11.4.3. ¿Qué nos dice? Vamos a calcular un área total acortante. Esa área total acortante va a estar determinada por la longitud, donde va a existir toda esta falla por esfuerzos acortante. Y bueno, para poder ilustrar un poquito todo esto, vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo sería la configuración de la cortante. Y obviamente si hay cortante debe haber tensión, porque todos los esfuerzos van a ir de forma proporcional. No puede fallar solamente a cortante. Bueno, en este caso no puede fallar solamente a cortante, porque la única forma en la que puede fallar, o una posible forma en la que puede fallar a cortante, sería de esta forma. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con proporcional? Si yo tengo aquí mi esfuerzo de tensión o mi fuerza de tensión jalando la conexión, no puede ser posible que solamente vaya a fallar esta sección, o esta sección, o esta sección. Como los tornillos van conectados de forma simultánea, la falla se va a presentar en toda esta parte de acá y en toda esta parte de acá, ¿no? Entonces ya sea que falla ahí, falla acá, pero vamos a revisar lo crítico, ¿no? La periferia. Acá está. Pero con todo esto nosotros tenemos una longitud acortante, falla acortante. ¿Cuál sería? Pues vamos a tomar, aquí les adelanto cuándo sale, pero ¿de dónde sale? Sale de los 18, porque vamos a tomar de aquí a acá, será todo este valor de acá. Obviamente es la total, ¿eh? Vamos a necesitar la neta, pero para la neta necesitamos sacar la total. Vamos a quitarle igual la parte de la de los agujeros, pero esto sale de 18, que es la longitud de aquí a acá, en este caso del borde, porque acá se presenta la falla, y viene hasta acá. Entonces tenemos 6 por 3, 18. Por el espesor de la placa, por 2, porque tenemos una falla cortante acá y otra falla acortante acá. Entonces esto nos da 18 centímetros al cuadrado. Para el área neta, total la tensión, perdón, va a ser igual a la longitud de esta falla por el espesor, y la parte de la tensión va a ser así. En este caso se va a jalar esto, o sea, toda esa parte se va a estar estirando así. No se va a cortar como tal, va a estar estirándose. Y esa va a ser la longitud, que sería 12, sería 6 por 2, serían 12 por el espesor 5.5. Eso sería un valor de tensión para 6 centímetros cuadrados. Entonces, con esto vamos a pasar ahora sí a la expresión general que nos dice la norma. Ojo, aquí nos dice que es resistencia nominal. Tenemos que multiplicarla por un factor de resistencia. Tenemos todos estos casos, tenemos dos casos más bien. Va a regir uno de estos dos y ahorita vamos a ver cuál va a ser el criterio que vamos a tomar. Entonces, tenemos conocido el FU, el área neta acordante lo vamos a sacar, el VS, ya lo expliqué en el video anterior, pero es muy raro, o es un caso especial en el que el VS no vale 1. En este caso vamos a seguir tomando el VS igual a 1. No voy a indagar tanto en esa parte, pero ahí en la norma nos especifica, los invito a que lo chequen, nos especifica qué casos no aplica el VS igual a 1 y en qué casos son diferentes. Pero bueno, tenemos el área neta tensión, también lo vamos a calcular. El FY lo conocemos, el área total acortante lo conocemos. El FU y el ANT, el área neta lo vamos a conocer también, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a considerar para calcular ya sea uno u otro va a regir. La resistencia total por bloque va a ser de 0.75 por el Rn menor. El factor de resistencia es de 0.75. Y bueno, vamos a calcular esta expresión de acá y luego esta. Y la que sea menor va a ser la que va a regir, que es lo que nos dice acá. Entonces, para la neta cortante, necesitamos el área neta total, el área total acortante, menos el número de agujeros por el diámetro más holgura por la T, ¿no? Esta expresión ya hasta nos la aprendimos de memoria. Sustituyendo estos valores de 18 menos 2.5, tenemos 1.91 más 0.16. Ahora, ¿dónde sale ese 2.5? Se preguntarán, ¿no? Oye, ingeniero, ¿de dónde sale? Bueno, sale de... ¿Cuál es el número de agujeros que corta?
corta 1. Aquí podemos ver la falla viene acá, pasa por 1, llevamos 1. Sigue recorriendo, corta, bueno, pasa por acá, llevamos 2. Pero acá no llega a cortar todo, porque si llegara a cortar todo tendría que pasar la falla hasta por acá. Pero solamente llega aquí a donde empieza, entonces solamente vamos a tomar la mitad. Por eso se le considera 2.5. Bueno, de una vez voy a explicar lo otro. En el caso de la tensión, no abarca hasta acá la falla, ni abarca hasta acá la falla. Entonces solamente tomamos la mitad y solamente la mitad de acá. Y esto va a ser la suma de medio más medio. Un medio más un medio nos va a dar 1. Entonces, con eso nos sale 2.5. Ya sustituyendo esto, es muy importante por 2, porque tenemos 2, tanto arriba y abajo. Esto nos da un área neta cortante de 12.82. Obviamente va a ser menor que la de 18. Y el área de tensión igual, ¿no? La misma expresión, pero ahora en términos del área total a tensión. Sustituyendo, aquí está el 1 que les comentaba, que es donde los números de tornillos, agujeros más bien. Y nos da 4.965. Con la expresión sustituimos, tenemos el primer valor de 57.87 y el segundo valor de 60.65, ¿no? Estos valores ya son conocidos, solamente sustituí. Y tenemos que la resistencia nominal 1 es la que va a regir, ¿no? En este caso la primera, porque es menor. Aquí dice que va a regir la menor. Entonces, multiplicándola por el factor de resistencia es de 43.40 toneladas. Entonces, es muy rápido ese cálculo. Ahora, para la resistencia de los tornillos, la van a encontrar en la página 191, que será la sección 11.4.3. La expresión nos dice, esta expresión no nos la da la norma como tal así. Esta yo se las estoy dando, es la expresión generalizada para calcular la resistencia total de todos los tornillos, no solo de uno, de todos. Si solamente quisieran de un tornillo, quítenle el tornillos y solamente déjenle tornillo. Multiplíquenlo por 1, que sería un valor pues que no alteraría nada. Pero esto yo se lo pongo porque es la resistencia total de los tornillos. Entonces voy a multiplicarlo por el total de los tornillos que yo tengo en mi conexión. ¿Qué nos dice la norma? PUN 75 va a ser el factor de resistencia. El esfuerzo nominal de los tornillos basado principalmente en el tipo de tornillo que tenemos. En el inciso, bueno, en el problema, ya nos especificó qué tipo de tornillos es el que se va a considerar. Vamos a considerar el área de los tornillos y todo esto nos va a dar la resistencia de los total de los tornillos de toda la conexión. FR, PUN 75, factor de resistencia. FN, resistencia nominal de los tornillos, pero este FN va a estar en función de una tabla, la cual es la 11.326. Y les muestro la tabla 11.326. Que les decía, está basado principalmente en el tipo de tornillo, ya sea que sea A307, A325 o grupo B A490, equivalentes partes roscadas, etc. Obviamente están en función del esfuerzo último. Pero ¿qué es lo que nos dice el problema? Nuestro problema nos dice que el tornillo es un A325N. En el primer problema que hicimos era A325X con cuerda excluida. En este caso es con cuerda incluida, por eso es tipo N. En la tabla nos muestran valores en megapascales de ¿qué? De resistencias nominales, es decir, de F sub N. ¿Cómo podemos encontrar el valor que nos corresponde? Pues simplemente nos vamos a el tipo de cuerda, que es tipo N, y elegimos el grupo del tornillo en el que se encuentra nuestro problema. Nos dice que es A325, entonces corresponde a eso. Haciendo una intersección entre verticales y horizontales nos da que el esfuerzo nominal en megapascales es de 372 megapascales o 380 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y con ello obtenemos nuestro Fn, que es la resistencia nominal del tornillo. Entonces, ya con todo esto, lo único que nos falta es el área del tornillo, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Multiplicado todo esto, nos da, aquí ya les pongo el área de los 9 tornillos. Esta área ya está multiplicada por 9. Bueno, esta expresión, aquí dice de un tornillo, pero aquí ya les pongo la de los 9 tornillos. Que básicamente es tener este valor, multiplicarlo por 9 y ya nos da este 2578.
Sustituyendo todos los valores en la expresión, nos queda que la resistencia total de los tornillos es de 73.49 toneladas. ¿Okay? Entonces ya tenemos esa revisión. Ahora vamos a la resistencia por desgarre y aplastamiento, que es la sección 11.4.3 de la página 191 y página 192. Entonces, lo siguiente sería ver la parte del aplastamiento, cómo sería en este caso. La norma nos dice que la ecuación 11.3.13.4a es la de resistencia total de aplastamiento. Aquí el factor de reducción de área, perdón, el factor de reducción para esta expresión es de 0.75. Adicionalmente nos agrega otro factor de 2.4. Obviamente aquí vamos a tener que considerar, obviamente, qué es lo que le va a corresponder, porque vienen diferentes tipos de expresiones. Pero en esta va a corresponder la de 2.4. Por diámetro, por el espesor, ojo, el espesor menor por FU. No lo aclara la norma, pero es importante que, bueno, como tal no lo aclara, pero si seguimos buscando, ya ven que toda la parte de la norma viene un poquito revuelta. No es como que encontremos todo seguido. Podemos encontrar cosas que nos sirven para esta ecuación en hojas anteriores, en hojas posteriores. Entonces es un relajo eso de la norma. Pero bueno, vamos a considerar el espesor menor y el esfuerzo último. Con todo esto, podemos sustituir fácilmente bueno, en este caso solamente lo único que pues bueno, todo lo conocemos, pero alejando un poquito toda la parte de los valores constantes, tenemos el diámetro, el espesor menor, que es el 0.5, por el esfuerzo último por 9. Tenemos que sacarlo de los 9 tornillos. Los 9 tornillos nos dan una resistencia total de aplastamiento de 72.5 toneladas. Ahora, calculando esto, vamos a pasar con el desgarre. ¿Cómo sería el desgarre? Para el caso del desgarre, vamos a imaginarnos que la fuerza de tensión jala la conexión. Entonces, digamos, al jalar la conexión, ¿qué puede suceder? Puede suceder que falle, que desgarre literalmente toda la placa, pero ¿cómo la desgarraría? La desgarraría precisamente con los tornillos. Entonces, aquí yo les muestro en esta ilustración, les muestro estas líneas negras aquí, cómo se vería el desgarre de la placa. Sería el desgarre de la placa, no sería el desgarre de los tornillos como tal. Sería el desgarre de la placa. Entonces, obviamente desgarraría esto, que tendríamos una distancia de 4.96. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Tendríamos también la de acá, el desgarramiento de esta parte de acá. Ese valor vale 7.96. Y tendríamos también desgarramientos de todos estos, Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Yo no lo representé con negro porque no lo quiero hacer tan ostentoso el dibujo. Pero igual vamos a tener en todos los tornillos, vamos a tener esas líneas, todas estas líneas. Entonces, de esa forma es como se puede desgarrar. Ahora, con todo esto, tenemos la expresión resistencia total a desgarre. El factor de reducción ya viene incluido. Viene incluido otro factor que es de 1.2 y nos dan un nuevo término que no hemos visto, que es L sub C. Ahorita vamos a ver qué significa. Igual espesor mínimo, esfuerzo último. ¿Qué significa la LC? La distancia libre entre agujeros, que es precisamente los valores que les dije de 4.96, 7.96 y 3 y algo. Entonces ahorita vamos a ver cómo se calculan estas LC. Para la primera LC, la LC1, que es la de 4.96, que la primera que les mostré en la anterior, se calcula con la distancia que existe entre el borde y el tornillo, que es de 6, menos el diámetro más la largura entre 2, que eso sería 4.96. Entonces, con esa expresión, retomando esto, tenemos el 796. Para el 378 se considera 6, que es la separación entre estos agujeros, y se le va a restar el diámetro más la largura por 7, nos va a dar un resultado de 3.78 centímetros. Lo mismo va a pasar para este. En este caso del 796 va a ser el 6 más vamos a considerar aquí la distancia que existe entre
obviamente vamos a sumarle toda la parte del diámetro más la largura. Y ya con eso nos va a dar el valor de 796. Entonces, sustituyendo, y ojo, aquí lo que quiero aclararles es que lo que hice fue sacar los términos conocidos. ¿Qué son los términos conocidos? El 75, que es el factor. El 1.2, el otro factor que trae la ecuación de resistencia de desgarre. El punto 5 lo conocemos, ya lo conocíamos, es el valor, ya lo tenemos acá. El esfuerzo último también ya lo conocíamos, pero lo nuevo lo dejé entre paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que hice? Consideré 496, que sería esta longitud de acá y esta de acá, por 2. Entonces aquí está, 496 por 2, más 796 por 1, porque solamente tenemos una longitud de aquí al borde, ¿no? Pero luego tenemos este de 378 por 6, ¿por qué? Porque les dije, este 378 se repite aquí, aquí, sería 2, 4 y 6. Entonces, por eso se consideran 6 aquí en el 378. Multiplicando todo esto nos queda una resistencia total de 83.40 toneladas. ¿Ok? Entonces, esa sería la resistencia total de desgarre. Por lo tanto, con todo esto de los tornillos, va a regir la de 7250, que sería la resistencia total por aplastamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es probable que falle primero por aplastamiento que por desgarre. Por desgarre ya vimos que es, de hecho, la que más resiste. Creo que sí es la más grande, 8340. Entonces, va a fallar primero por aplastamiento. ¿Ok? Bueno, una vez que ya consideramos todo eso, pues ya vamos a pasar a la parte más, pues más tranquila, ¿no? Que serían las separaciones. Para las separaciones tenemos la sección 1138, que es de la página 190. ¿Y qué nos dice? Nos da un pequeño enunciado que dice: la distancia máxima del centro de un tornillo al borde más cercano de las partes en contacto será 12 veces el grueso de la parte conectada en consideración sin exceder 150 milímetros. Es decir, 12 veces el espesor no debe de ser mayor a 15 centímetros. Eso es todo lo que nos dice. Con eso tenemos esta expresión, que 12T debe de ser menor a 15. ¿Cuánto vale nuestro T? Vamos a considerar el de punto 5. Multiplicando este 12 nos da 6. Entonces pasa la revisión, le damos una palomita. Separación mínima. Sección 11.3.6, página 189. Dice que 3 veces el diámetro no debe ser menor a la separación que existe entre la separación que tenemos entre la parte del borde. En este caso, la parte conectada al borde es de 6. Entonces, si multiplicamos este 3 por el diámetro, nos da un valor de 573. Pasa la revisión, ya que es menor a 6. Entonces le damos otra palomita. Lo siguiente sería la separación mínima al borde, que sería considerar la distancia del centro de un agujero estándar al borde de una parte conectada no será menor que el valor aplicable en la tabla 11382.a. Vamos a ver qué nos dice esa tabla. Va a estar en función, obviamente, primero, de toda esta parte del diámetro nominal, que es el diámetro que tenemos, que es de 3/4, y de la parte de esto, ¿no? En este caso tenemos placas, soleras, bordes con soplete. Entonces tenemos bordes laminados. Esta es la parte que vamos a considerar. Estos de acá no los vamos a considerar. Ahora, ¿qué necesito para considerar eso? Pues necesito saber cuál es la distancia que tengo de mi primer borde, que sería este, a mi primer tornillo, ¿no? Serán estos 6. Entonces voy a considerar bordes laminados de perfiles. Voy a considerar mi diámetro de 3/4 de pulgada, 1.91. ¿Qué me dice? Que tengo 25 milímetros, 2.5 centímetros. Entonces, con ello, voy a traerme un D', lo voy a denominar así, D'. Debe ser menor a 6. ¿Ese 6 de dónde salió? Pues precisamente de acá, el valor que tenemos de la distancia que existe entre el borde de la placa al primer tornillo que tenemos en la parte conectada. Entonces, sustituyendo, tenemos aquí 2.5 centímetros y pues obviamente pasa la revisión, ¿no? Es muy sencilla. Son muy sencillas estas revisiones. Le damos siguiente. Conclusión.
tenemos que la ilustración obviamente presenta que por ser la menor resistencia obtenida, va a fallar el perfil con 58 toneladas en la resistencia por fractura. ¿Ok? Entonces la conexión fallará por fractura. Eso es lo más crítico que tenemos. Ya sería cuestión de ver qué es lo que podríamos hacer. A lo mejor cambiar el perfil, no sé. Sería ya términos más, un poquito más especializados. Pero bueno, eso sería lo que vamos a considerar o lo que se considera hacer para estos casos en específico. Como pueden darse cuenta, pues es un caso diferente respecto solamente con el tema del acomodo de los tornillos, ¿no? Pero pues para eso estamos aquí, para explicarles y sobre todo pues hacer conciencia de que el cálculo estructural es muy importante, no hay que tomarlo a la ligera, hay que hacer las revisiones correspondientes siempre. Incluso no solamente conformarnos con nuestra revisión, sino posiblemente a lo mejor encontrar a alguien que nos haga una revisión, una segunda revisión, una tercera revisión. Todo hay que revisarlo muy muy bien, ¿no? De nosotros depende la seguridad de lo que estamos construyendo. Recordemos que una de las partes que yo siempre menciono son filosofías de diseño, o más bien, ¿sí? ¿Cuáles serían las cosas que yo considero, saliendo un poquito del video, cuáles son las cosas que yo considero que son importantes para cualquier constructor? No hablo de un ingeniero o un arquitecto en específico, hablo de los dos. ¿Qué sería? Para que una edificación o toda construcción debe de cumplir con tres cosas esenciales. ¿Cuáles son esas tres cosas esenciales para mí? Primero, que sea estética, ¿no? Toda la parte estética pues viene obviamente del diseño del arquitecto, te propone que la fachada sea bonita, no sé, todo eso te lo propone. La segunda sería que sea funcional, ¿no? Todo lo que se diseñe, todo lo que se construye, todo lo que se muestra debe de ser funcional, aparte de ser pues bonita, ¿no? O estética. Y la última, que ya es la que carga creo que sobre todo el hombro de nosotros como ingenieros, que es la parte del diseño, que sea segura. Entonces, si una edificación tiene esas tres cualidades, toda buena edificación debe de tener esas tres cualidades para que sea considerada una buena edificación. Entonces, les digo, la parte de la seguridad es la que recae sobre el hombro de nosotros. Y pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Es lo que nos va, obviamente, ser siempre considerados que pues no hay que saltarnos nada, hay que ser precisos. El cálculo estructural es muy complicado en el tema de que pues carga mucha responsabilidad sobre nosotros, pero pues hay que hacer conciencia de que todo eso es importante hacerlo, ¿no? No importa si nos tardamos más, hay que revisarlo las veces que sea necesario, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, por favor déjenlo en la caja de los comentarios. Y si quieren que saque algún tipo de tema en especial, déjenlo también en los comentarios o envíenme un correo. Quiero invitarlos también a mi curso de Revit Estructuras, donde precisamente esta ilustración lo saqué precisamente de ese software, ¿no? Esta conexión la modelé, se modela la viga, se modela la placa, se modelan los tornillos y bueno, ya sale la ilustración. Próximamente vamos a traer un curso de tecla estructuras. Estamos afinando detalles para poder traer ese curso de tecla. Entonces ahorita tenemos vigente el de Revit, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, hidráulicas. Y además metimos la parte de Revit estructuras metálicas, que es todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces sería un buen complemento para ustedes que aprendieran. El precio es muy económico y si quieren más información, contáctenme en mi